Y para acompañarnos, levantarnos, sentirnos presentes, redescubrirnos, mejorando la maravillosa tarea de educar de manera inteligente y empática, les presento a los disertantes. El doctor Carlos Fernando Vigo, médico especialista en neurología clínica, posgrado en docencia universitaria con orientación a la salud, presidente de la Fundación INEMI, neurólogo en el Hospital Escuela, doctor Ramón Madariaga, presidente del Comité de Neurociencias del Colegio de Médicos de la provincia de Misiones. La licenciada Gisela Encina, licenciada en Psicología, presidente del Colegio Profesional de Psicólogos de Misiones, directora de EMDR Misiones, Centro de Psicoterapia, coordinadora de la carrera del profesorado en Psicología del Instituto Montoya, posgrado en docencia universitaria, con orientación en salud, posgrado en salud mental y derechos humanos, posgrado en neuroeducación, docente en el Instituto Montoya, en la UCAMI y ex docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, miembro del equipo de docencia e investigación de la Fundación INEMI. El licenciado Walter Chávez Ferreira, licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de El Salvador, matrícula profesional 002, diplomado en Neuroeducación, Emociones en el Aprendizaje por la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, especialista en Neuropsicología del Aprendizaje por la Fundación Latinoamericana Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje en CABA, cursando maestría en Políticas Sociales en la UNAM. Director de Formación Inicial del Instituto Montoya, sede Campus, miembro del equipo de docencia e investigación de la Fundación INEMI. Bueno, antes de que nuestros disertantes comiencen, les comunico que va a haber una retroalimentación al finalizar las 3 disertaciones, por lo cual ustedes pueden ir anotando sus dudas, sus preguntas en el chat, y después que terminan los 3 profesionales, vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. También, al finalizar todo, van a estar habilitada una ficha para registrar la asistencia, un documento compartido. Así que al finalizar la charla, recuerden que tienen que completar para acreditar su asistencia al evento. Bueno, sin más palabras, les dejo con los profesionales, con nuestros invitados de honor. Muchas gracias. Buenas, buenas, saludos a todos. Gracias a Lina por la presentación y a toda la gente del Pedro Goyena que pudo hacer realidad este encuentro en este marco y con toda esta cantidad de gente que no me alcanza las pantallas para verla a todos. Así que bueno, la verdad les agradezco por la atención y por la paciencia que me van a tener. Así que bueno, si te parece bien, Alina, empezamos. Perfecto, sí, doctor. Bueno, ¿ven todos ahí la presentación? Sí. Genial. Bueno, como dijo Alina, educación en contexto de pandemia, aporte de la neurología, psicología y psicopedagogía. Ya me presentaron, así que no hace falta esto. Acá, como ven, hay un reloj que está corriendo en cuenta regresiva. Y empezamos con un trabajito. Necesito que, viendo todos estos puntajes que están acá, agarren lápiz y papel y marquen solamente las afirmaciones que coincidan con las situaciones que usted vivió en el último año, en los últimos 12 meses. Por ejemplo, si tuvo un divorcio, anota 73 puntos, y si su hijo abandona el hogar, suma 29 puntos. Puede sumar cuánto ustedes quieran, cuánto ustedes han vivido. Este es un marcador para saber situaciones que ponen a ustedes en una situación límite de la vida, ¿sí? Tienen 2 minutos para sumar. Y al final de esta disertación
vamos a ver los resultados. Yo voy a hacerlo también porque esto cada vez que lo hago, a mí me cambia el puntaje. Alina, hacelo también. Muy bien, tiempo. Esto hay que sumar todo y después lo vemos. ¿Cuántas cosas que no se habían puesto a pensar seguramente? Alina, ¿estás ahí? Veo marcas en la pantalla. Bueno, a ver, escríbeme ahí en el chat. Alina, activa tu micrófono. Escríbame ahí en el chat qué ven, qué siente este animal. ¿Qué siente para ustedes este animal? Asombro, dice Lourdes. Laura dice miedo, terror, susto, asombro, nerviosismo, asombro, susto. Muy bien. Miedo, susto, sorpresa, ansiedad, dice Elizabeth. Genial. Muy bien. ¿Y este? Curiosidad, dice Liliana. ¿Este animal qué siente? Miedo, asombro, enojo, rabia, ira, furia. Muy bien. Bronca, rabia. Excelente. ¿Y este animal? ¿Qué siente? Miedo, susto, temor, sumisión, culpa, vergüenza, tristeza. Mariela, Angélica, tristeza, miedo, culpa. Bueno, mucha gente totalmente de acuerdo. ¿Por qué pudimos darnos cuenta de esto? ¿En qué somos similares a un perro? Escríbame ahí en el chat. En la expresión. Por la expresión nos dimos cuenta. Reacciones. Expresión facial, ánimo. Básicamente nos dimos cuenta, por las expresiones, por su mirada y por todo eso, porque el perro es un mamífero igual que nosotros. Compartimos un sistema de reconocimiento facial para saber las emociones que está viendo el otro, para poder saber qué también tenemos que hacer nosotros. Entonces,
es una parte importante de la cognición, es saber qué está sucediendo con el otro. ¿Qué están haciendo, mamitos? Hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, por favor. Ahora yo le pregunto, ¿para qué sirve el cerebro? ¿Para qué sirve el sistema nervioso? No solo el cerebro, todo el sistema nervioso. Escríbame ahí en el chat. Organizar nuestro organismo, dice Marcela. ¿Qué más? Controla la respuesta a estímulos externos. Controla nuestras emociones. Procesar información. Todas las acciones que cumplimos. Para que ejecuten las órdenes. ¿Y cuál es el fin último de las acciones que cumplimos? Controlar y regular, reaccionar y tomar decisiones, que ejecuten las órdenes, que envíe comandos, sobrevivir, supervivencia. Dice profe Valeria y Silvina Melot. Muy bien, sobrevivencia, dice Laura Berites. Exactamente. Supervivencia. El sistema nervioso en su conjunto, no solamente el cerebro, no solamente lo que contiene nuestro cráneo, sino todo el sistema nervioso que está desde la piel hasta nuestra vista, pasando por nuestros nervios periféricos, raíces nerviosas, médula espinal, tronco del encéfalo y, por último, cerebro, es lo que nos permite sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivimos? Porque nuestro sistema nervioso es un sistema predictivo, ¿sí? Es un sistema predictivo para reducir la incertidumbre del entorno, ¿sí? El sistema nervioso lo que hace es reaccionar, ¿sí? Guardar, para luego después, con aquello que tenemos en nuestra memoria, poder ver y predecir qué va a suceder en el entorno, en el medio ambiente, que no nos amenace la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un niño que no habla todavía para sobrevivir? Escríbame acá en el chat. ¿Qué hace un niño para sobrevivir? Llora, gesticula, llora, 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 llora. Todas las madres y padres están hablando, me parece. Llora, grita, llora, llora. Madre Jessica, Patricia, profe Valeria, preceptora, grita, dice Marcela. Llora, se comunica, que no habla, dijimos, ¿no? Sonidos. ¿Qué hace cuando tiene hambre? Llora. ¿Qué hace cuando tiene sueño? Llora. ¿Qué hace cuando no encuentra a sus padres? Llora. ¿Qué hace cuando algo le duele? Llora. ¿Qué hace cuando ve a un extraño? Llora. Esto, si no se decodifica, tiene fuerte impacto en el apego, porque cuando el niño está llorando, está mandando un mensaje sobre cosas que no puede comunicar y el único código de comunicación que tiene es el llanto. ¿Y el llanto de dónde viene? Nodos semánticos del lenguaje. Hasta los 28 meses de vida hay 2 pares semánticos. Lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo. Entonces, un niño, desde que nace y hasta los 28 meses de vida, codifica el mundo entero en estos 2 pares de nodos semánticos. Lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo. Sobre lo que se construye la subjetividad a través de la experiencia de la memoria. O sea que a partir de tener estas dos codificaciones, a partir de ahí va a empezar a construir que todo lo que va viviendo o es lindo, o es feo, o es bueno, o es malo. En donde va a empezar a codificar que la emoción principal que le viene cuando la codificación es el llanto, la emoción principal es el miedo. ¿El miedo a qué? A un daño. El daño es un mal. Se le tiene miedo al mal porque genera daño.
Algo malo es algo que te genera miedo, que te hace un daño y que es un mal. Y la maldad es aquello malo que genera un mal, un daño y que da miedo. A través que tiene su contraposición, que aquello que te calma es un remedio al daño, es algo que te hace bien, es algo bueno que te hace bien, que te remedia el daño y que te calma el miedo, y que en su conjunto es una cuestión de bondad. ¿Me van siguiendo hasta acá? Póngame manito o algo ahí si me están escuchando bien, si está pasando bien. Perfecto. Sí, dice Liliana, genial. Paul Gilbert, en el 2009, describe que nosotros tenemos un sistema, tenemos 3 sistemas para los cuales nos modulamos frente a las cosas que van sucediendo en el día a día. Empezamos por el sistema de defensa. El sistema de defensa está enfocado a la seguridad, a la lucha, a la huida, a la protección. Las emociones que sentimos cuando estamos en modo defensa son el miedo, ira, inseguridad y ansiedad. Y genera adrenalina y cortisol como neurotransmisores y hormonas para comunicarle al resto del cuerpo que estamos en modo defensa. Hay otro sistema que es el sistema de búsqueda. El sistema de búsqueda está enfocado a conseguir metas, superar desafíos y competir, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que buscar comida, es en el sistema de búsqueda en donde yo me voy a poner. Si yo tengo que cazar, si yo tengo que buscar refugio, si yo tengo que buscar algo que supla una necesidad mía, voy a estar en sistema de búsqueda. Conseguir metas, superar desafíos y competir. Sentimos energía y motivación y básicamente genera dopamina. ¿Por qué genera dopamina? La dopamina es la hormona del placer, es el neurotransmisor del placer. Cuando nosotros tenemos una meta en el sistema de búsqueda y cumplimos esa meta, nos libera dopamina para decirlo, bien maestro, lo hiciste bien, la próxima si volvés a hacerlo te voy a dar más dopamina y te vas a sentir bien como ahora, ¿sí? ¿Por qué la dopamina, el sistema de búsqueda genera dopamina? ¿Y por qué el sistema de defensa genera adrenalina y cortisol? Porque el sistema de defensa necesita mantener ese sistema en el tiempo y generar más energía para gastar en la defensa, tanto en la lucha como en la huida, pero también necesita gastar energía y recompensar el riesgo que supone salir a la búsqueda. Entonces, salir a la búsqueda es un riesgo para mi seguridad, pero si hay una recompensa con dopamina, digo, ok, esto que logré me genera una sensación de bienestar. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que el sistema de defensa y el sistema de búsqueda son 2 sistemas que son gastadores de energía. Entonces, la energía no es ilimitada, por lo cual necesitamos volver a un sistema de calma para poder descansar y para poder recuperar nuestras energías. El sistema de calma está enfocado al autocuidado, a la empatía, a la calidez, a la amabilidad. Sentimos calma, confianza y seguridad y genera oxitocinas y endorfinas. Cuando nosotros abrazamos a alguien, tanto al abrazado como nosotros abrazando, generamos oxitocina y endorfina, que son hormonas de bienestar, son neurotransmisores del bienestar. Estos sistemas se interrelacionan entre sí para tener una homeostasis, o sea, un equilibrio emocional frente a estas situaciones que la tenemos todos los días, todo el tiempo, de manera cambiante. Y esto, obviamente, uno no está todo el tiempo en modo defensa, todo el tiempo en modo búsqueda, todo el tiempo en modo calma. Uno va constantemente fluyendo. Escríbanme acá en el chat en qué modo creen que estamos últimamente todos. ¿Modo defensa, modo búsqueda o modo calma? Silvia dice defensa.
Modo defensa, defensa. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Defensa, la mayoría y algunos en búsqueda. Ok. ¿Qué es el miedo entonces? El miedo es una emoción de anticipación primigenia. Cuando dijimos que el niño nace llorando, es porque tiene codificado en el ADN, es de manera innata, tiene codificado el miedo. No es algo que lo aprende. Entonces, el llanto es la expresión de la emoción anticipada primigenia, que es el miedo. Es gatillada cuando se percibe una situación de riesgo para la seguridad, nuestra o la de otro. Su finalidad evolutiva es la preparación del sujeto ante las amenazas. Es un sistema psico, neuro, endocrino e inmunitario para relacionarlos con el mundo desde el nacimiento. Genera un estado mental molesto e inquietante del que todos los mamíferos desean huir. Nadie que tiene miedo está cómodo. Es dominante sobre las demás emociones porque puede abolir las emociones de bienestar, y detrás de las emociones de malestar se encuentra el miedo. El miedo, como tiene la función principal de mantener, de sobrevivir y mantener la supervivencia, va a abolir frente a una posible amenaza, va a abolir todo el resto de las motivaciones de búsqueda o de las motivaciones de calma, y se va a recluir en modo defensa, porque el fin último de nuestro sistema nervioso es la supervivencia, por lo cual el miedo siempre va a estar latente. No es algo que uno lo tenga que ver, de vez en cuando aparece, no. Está bien intrínseco en nuestro ser. Alguien tiene ira por algo que se interpone a un objetivo. No lograr ese objetivo supone no sobrevivir real o simbólicamente. Se tiene miedo a no sobrevivir. Eric Kandel ganó el premio Nobel. Es un neurocientífico, uno de los grandes neurocientíficos, que estudió en un molusco que se llama Plicia, lo que se llama el miedo innato. Si ustedes ven acá la parte amarillita, ¿sí?, que está grande, es la parte, es su branquia, ¿sí? Si se le toca a la plicia en ese lugar, la plicia, como reacción de miedo / defensa, lo que hace es retraer su branquia para proteger su órgano principal de respiración, ¿no es cierto? Entonces, lo que descubrió es que ella por default, la plicia por default, lo que hace cuando se le toca es replegar su branquia. Pero con el tiempo de continuar ese estímulo táctil, lo que hace es darse cuenta que no es un estímulo de daño, por lo cual después se desensibiliza de ese estímulo, y cuando se le toca ya no repliega su branquia, lo deja expuesta. Eso hace que la plicia innatamente nació con la reacción de defensa, pero aprende que un estímulo puede no ser dañino, por lo cual lo deja ahí. Pero por contraparte, también existe lo que es el miedo aprendido, que también lo tenemos nosotros, que es que si identifica que ese estímulo inicial, por lo cual ella retraía las branquias, es dañino, efectivamente, nunca deja de retraer su branquia. Pero también lo que se hizo fue que, en el experimento anterior, es que cuando se le tocaba y retraía las branquias, se le largaba también una sustancia química, que inicialmente es inofensiva. Entonces, ¿qué pasó después? Que al largarle esa sustancia química sin el estímulo táctil, la plicia había aprendido que esa sustancia química venía acompañada de ese estímulo dañino para ella. Entonces, con la ausencia del estímulo táctil, pero con la sustancia alargada, igual retraía la branquia. O sea que ella aprendió que ese estímulo
y que inicialmente era no dañino, ahora es dañino. Entonces, es una reacción de defensa / reacción de miedo aprendido. Lo que nos aportó esto es que como la plicia es un molusco que tiene solamente 20.000 neuronas, nosotros tenemos 100.000 millones, es que ante un extracto de un cerebro, un modelo de cerebro, es mucho más simple aprenderlo. Así que Eric Kandel ganó el premio Nobel por este descubrimiento. Nosotros tenemos detectores de estímulos que pueden ser dañinos, estímulos esteroceptivos o de los sentidos especiales. Los sentidos especiales son la vista, el olfato, el gusto, la audición y su integración en el cerebro. Y por supuesto el estímulo esterosentivo por excelencia que puede ser dañino es el dolor, claramente. Pero también pueden ser input, o sea, estímulos que ingresan desde interoceptivos, que ya están dentro de nosotros. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, que está inervado por un montón de sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Y la señal puede venir desde nuestro interior, por ejemplo, por haber comido un alimento en mal estado. Pero también el solo hecho de que se nos presente una idea que represente una amenaza para nosotros, ya es un estímulo interoceptivo para iniciar, es un detector de alarma. En este caso estamos haciendo el viaje de cómo es un estímulo de miedo para que se interprete como un estímulo de amenaza. Entonces tenemos los detectores exteroceptivos y los detectores interoceptivos. El primer punto que detecta que hay un problema es la amígdala. La amígdala es la primera que procesa que algo amenaza, ¿sí? Que es ese puntito rojo que está ahí. Esta amígdala, que muchas veces no se sabe cuál es el huevo de la gallina, si empezó la amígdala y siguió el sistema nervioso. El sistema nervioso simpático, no se sabe cuál de los dos es primero, pero muchas veces lo que primero pasa es que la amígdala detecta y sigue el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, como ven, tenemos ojos, corazón, pulmón, intestino. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático en esto? Cuando detecta que hay una alarma, dilata la pupila del ojo. ¿Para qué? Para que entre más luz. Y lo que hace es estimular el ojo para que aumenta la frecuencia cardíaca. Estimula el pulmón para que aumente la respiración. Estimula el sistema digestivo, lo que hace es dejar de procesar el alimento para que toda la energía se centre en las zonas vitales, corazón, pulmón. Lo que hace nuestro sistema nervioso simpático es darnos energía para enfrentar esa posible amenaza. Y ese estímulo lo compartimos con el resto de los seres vivos, de los mamíferos especialmente. Sigue el hipocampo, especialmente el anterior. ¿Qué pasa? El hipocampo está pegado a la amígdala, entonces el primero que sense lo que le está pasando a la amígdala es el hipocampo. Y básicamente tiene que ver con la memoria emocional, ¿sí? Cuando detecta la amígdala que algo malo está pasando, directamente el hipocampo lo empieza a grabar, ¿sí? Por eso las cosas que nos generan emociones, tanto positivas como negativas, son cosas que se nos graban muy bien en la memoria. Y ahí es donde empezamos a activar, así es cuando empezamos a activar la primera alarma, que es en general la huida, ¿sí? La huida o el flight, que es el vuelo en otros animales, por ejemplo. En donde se dicen la mayoría, ¿por qué corremos? No sé. ¿Seguimos? No sé. ¿Paramos? No sé. Y cuando paran todo, ¿por qué paramos? No sé. Esta es una reacción que es muy importante porque tiene que ver con
con esto, con la velocidad, el tiempo que es sobrevivir. Si nosotros, ante este estímulo, nosotros esperamos que pase por la corteza insular, que pase por el córtex del cíngulo anterior y que llegue a la corteza frontal, nos atropella. ¿Se entiende eso? Entonces, la mayoría de los mamíferos lo que hacen frente a una amenaza, al detectarse, se empieza la huida. Y estas son las tres formas de expresar el miedo o la amenaza, que es congelarse, como esta ardilla, huir, como las palomas o los caballos, o luchar, como este elefante. ¿Qué sucede? Que claramente la elección entre congelarse, huir o luchar va a tener que ver con tu característica como especie. Es muy poco probable que una ardilla se plante ante otro animal que lo quiera cazar, ¿sí? No lo va a luchar, se va a congelar o va a huir, como otros animales. La corteza insular va a ser el tercer lugar donde va a llegar el estímulo, y es la preparación para ser consciente de la amenaza. Es la primera cachetada que le dice al neocórtex, le dice, che, hay algo que no está bien, empezá a darte cuenta. Prepara para hacerte consciente, aunque todavía no es consciente. ¿Y cómo se siente? Se siente en el cuerpo. Es esa sensación que todavía no sabemos por qué, pero sabemos que algo mal está pasando. El cuarto paso es el córtex del cíngulo anterior. El córtex del cíngulo anterior, que esta partecita naranja que tenemos acá, es una parte que es el que empieza a dar un mayor grado de atención hacia el input amenazante. Cuando hay un estímulo que no nos gusta, le empezamos a prestar más atención, pero todavía no es consciente del todo. Hasta que llega la corteza prefrontal o lóbulo frontal. ¿Sí? Corteza prefrontal es porque está antes del hueso frontal, por eso se le dice prefrontal o lóbulo frontal, que es lo mismo. Es el que genera la concientización y la racionalización de ese input, o sea, de ese estímulo, y es el que da la decisión final, ¿sí? Sobre cuál es la decisión que se toma. Pero imagínense que todos esos 5 pasos que le di toma mucho tiempo, por lo cual la velocidad es igual a tiempo y el tiempo es igual a sobrevivir. Si no tendríamos atajos, por lo cual la información llega más rápido para poder tomar acción sobre algo, en general pasarían un montón de cosas. ¿A quién no le ha pasado que estuvieron a punto de atropellarlo y cuando reaccionaron porque que pasa el auto se replegaron, pasó el auto y ahí ustedes tomaron conciencia de lo que pudiera o lo que hubiera podido pasar? Pero se salvaron justamente porque reaccionar es más veloz que tomar la decisión de la acción. Posterior a esta amenaza, uno queda con un estado de vigilancia, que es que si bien ya no está más esa amenaza en el momento, o sea, no está el tigre por comernos o no está el auto a punto de atropellarnos, pero está la posibilidad que eso pase y que siga pasando. Ese momento es el estado de vigilancia, que es en el estado de alerta, en donde continuamos en modo de alerta, pero no tenemos un riesgo inminente. Y hoy hablábamos que el miedo es un sistema psiconeuroinmunodendocrinológico, porque justamente el miedo a la situación de amenaza lo que hace también es activar hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales que están arriba del riñón, o sea, en lugares a distancia del cerebro, para estimular liberación de cortisol. El cortisol lo que hace es liberar glucosa en el hígado, hace muchas cosas, pero libera azúcar en el hígado, eleva el azúcar en sangre para que tengamos más combustible a la hora de defendernos, de luchar o de huir. Eleva la presión arterial. Entonces, con la activación del sistema nervioso simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, con el cortisol aumentado, que aumenta los niveles de azúcar, tenemos alta energía para poder
tenemos alta energía para poder enfrentar un riesgo. Pero, ¿cómo se ve el miedo? Vamos a ver un videito. Lo que vimos acá son ejemplos como, frente a un mismo estímulo amenazante, distintas personas de distintas edades, de distintos colores de piel, de distintos sexos, reaccionan de maneras distintas, ¿sí? Para todos son estímulos amenazantes, pero no todos reaccionan de la misma manera, como se ve. En ese momento, pónganme en el chat ahí. En ese momento, ¿tengo hambre? No. En ese momento, ¿tengo deseo sexual? ¿Me siento a salvo? ¿Tengo interés por otra cosa? ¿Quiero comprender la problemática del otro? No, dicen varios ahí. Cecilia, Susana, Flor, María López, Flor, Mariana. ¿Puedo ejecutar algo con precisión? ¿Es el mejor momento para tomar una decisión compleja? Carla, Norma, Sandra, Laura, Carla dicen no, claro que no. Claro que no. Es una situación de amenaza. ¿Cómo lo ve el padre? ¿Cómo lo ve el niño? ¿Y cómo ve la madre? ¿Cuál es la emoción que siente la madre? Miedo, dice Mariana. Angustia, terror, miedo. Estamos de acuerdo que es el miedo, ¿no? Cognición social. ¿Por qué esto? Porque ustedes se pueden dar cuenta que siente el otro, porque ustedes se pueden poner en el lugar del otro. Eso se llama cognición social. La cognición social es la habilidad de interpretar el pensamiento del otro. Cuando tenemos miedo, automáticamente buscamos mirar la cara del otro para confirmar o dudar de la amenaza que estamos sintiendo en nosotros. Si somos niños, miraremos a nuestros referentes adultos. Si somos adultos, miraremos a nuestros referentes. Y si somos referentes, también miramos a otros referentes. Hay un catálogo de miedo. Miedo a la muerte, a la enfermedad. Si estamos hablando de esta situación en la cual todos tenemos el mismo contexto, esencialmente es el miedo a la enfermedad y sus consecuencias propias y de otra persona, y porque nos puede traer la muerte. También a la locura y al trastorno mental, así como a la relación humana directa, porque es una enfermedad contagiosa, y al extraño, porque ese extraño puede ser portador de este germen y contagiando, produciendo enfermedad / la muerte. Por lo cual esta situación impacta directamente en las emociones que tenemos todos, y además las más intrínsecas, que es el miedo a la muerte, porque ya hablamos de que está escrito en nuestro ADN. La difusión emocional, Small y Nicole lo describieron en el 84, también como histeria de masas, tiene que ver que en poblaciones más o menos aisladas,
cuando ciertos miembros de la comunidad sienten una enfermedad contagiosa, rara, llamativa, realizan una consulta y un posible diagnóstico, esto puede ser que los síntomas de esta posible enfermedad sean de la enfermedad, pero puede ser de una difusión emocional masiva. Es lo que dijimos previamente, que como nosotros podemos interpretar la mirada del otro en el otro, podemos ver, y encima que buscamos referente en el otro, cuando vemos que el otro tiene miedo, nosotros reaccionamos con miedo. Pero ese miedo no necesariamente está puesto en que decir, estoy sintiendo miedo y este síntoma es por miedo. No, van por canales distintos. Yo empiezo a tener síntomas de esta posible enfermedad, pero no es de esa enfermedad, es porque mis emociones, mi miedo está generándome síntomas. Y a ese síntoma, cuando yo lo hablo con otra persona, dice, yo también lo estoy sintiendo, y empieza a hacerse una bola de nieve dentro de una misma comunidad, puede gestionarse esta situación, esta manifestación de síntomas por miedo que se parece a una enfermedad, pero en que en realidad no es una enfermedad. Hasta que claramente con el tiempo, y como nos ha pasado a muchos, con el tiempo, todo ese estado de alerta y de múltiples miedos y de síntomas que tuvimos, empezaron a estabilizarse y autolimitarse. Veamos los resultados veamos los resultados. Los que tuvieron, esto se divide en 300 o más puntos, entre 150 y 299 y menos de 150 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto lo que mide es la probabilidad de presentar algún tipo de enfermedad en los próximos 2 años. Los que tenemos, como yo, más de 300 puntos, tenemos 80% de tener una enfermedad en los próximos 2 años. Los que están en riesgo intermedio, es un riesgo medio del 50% de tener una enfermedad, y los que tienen menos de 150 es un riesgo de 30%, es un riesgo bajo de tener una enfermedad en los próximos años. ¿Y cuál es el problema de tener miedo? Es que no es compatible ser creativos y estar bajo amenaza al mismo tiempo. O soy creativo en modo búsqueda, o descanso en modo calma, o me defiendo en modo amenaza, pero no puedo ser creativo en modo amenaza. Suponemos que nuestro sistema nervioso por default anda bien, y no, en general por default anda más o menos, y a veces anda bien. Para las exigencias actuales, el diseño de nuestro cerebro es obsoleto. ¿Por qué es obsoleto? Porque no es una computadora que uno puede ir y comprar de nuevo. Heredamos este cerebro. No agarramos y diseñamos nuestro cerebro. Es algo que viene con fuerza evolutiva y es lo que hay. No hay mucho más para hacer. Vivir bajo amenaza aumenta las probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, cerebrales, metabólicas, endocrinológicas e inmunológicas. La histórica invisibilización, normalización, subestimación y estigmatización y desprecio hacia las personas con trastornos emocionales, mentales, psicológicos, psiquiátricos, invita a la mala evolución de estas personas y mala evolución de la sociedad. Muchas gracias. Gisela, dejo en tus manos. Bueno, mientras se prepara Gisela, les quiero pedir que después recuerden esto que Fernando planteó, porque lo vamos a llevar al aula. O sea, piensen todo esto que Fernando fue planteando, esto de básicamente el modo defensa o el modo amenaza y el modo creativo. Eso después lo vamos a llevar al aula. Gisela, ¿ya estás? Gisela. Sí. Ahí les comparto pantalla. ¿Me dicen ustedes si se ve bien? Sí.
Sí, Gisela. Bueno, empezamos entonces. Bueno, yo voy a ir haciendo también un poquito alusión a lo que había planteado Fernando, ¿sí? En realidad las tres exposiciones van a estar, las tres exposiciones tienen relación, ¿sí? Continuando con lo que él había planteado, y yo me voy a dedicar más a hacer, digamos, nosotros vamos a hacer ¿sí? Es decir, todo lo que planteó Fernando recién, de lo que es nuestro circuito, digamos, ¿no? El tipo neurológico del miedo, nosotros lo vamos a ver a la luz de las competencias emocionales, que a su vez implican todo este mapa y este recorrido de la regulación emocional, la comunicación intra e interpersonal. Vamos a hacer un recorrido por las creencias nucleares, creencias periféricas, los pensamientos, y ver la posibilidad de reprogramar la forma en la que nosotros nos hablamos, ¿sí? Si alguien va escribiendo, yo estoy viendo nada más que van escribiendo en el chat. Si tienen algo para decir, si no se ve la pantalla o algo, por favor les pido que me lo digan por audio, porque no puedo ver. Se escucha bien. Muy bajito, Gisela. Sí, es así nomás mi micrófono. Voy a poner acá más cerca. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Sí. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con una definición que es importante para saber de qué estamos hablando, que es en qué consiste la regulación emocional, porque seguramente ustedes escuchan hablar mucho de este tema, ¿no? Y que la gente a veces dice, bueno, no sé, me desregulo fácilmente, más la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Casi todos los que estamos acá somos. Y creo que tenemos la sensación como a veces de que nos desregulamos emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, tomo un autor, dos autores con los cuales voy a hacer referencia, que son Thompson y Gross, pero puntualmente Thompson para hacer la definición y que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación emocional. Que, fíjense, es el proceso, por eso es un proceso de iniciar, mantener, modular la ocurrencia, la intensidad o la duración de nuestros estados afectivos internos y los procesos fisiológicos, ¿sí? A menudo con el objetivo de alcanzar una meta. Es decir, cuando nosotros tenemos un manejo y podemos regularnos emocionalmente, que ahora vamos a ver con qué se corresponde esto, y nosotros podemos regularnos emocionalmente, vamos a tener de control sobre nosotros mismos, ¿sí? Y vamos a poder utilizar distintos tipos de estrategias, ¿sí? De tipo comunicacionales, estrategias en la vida diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea este autor Gross, por ejemplo? Él dice que como nosotros estamos hablando de una regulación emocional, primero tenemos que hacer alusión a una categoría y, digamos, a un concepto de emoción, y en estos tiempos, digamos, tanto se habla, ¿no?, de lo que es la emoción, la educación emocional, la importancia del reconocimiento de las emociones y demás. Y lo que plantea este autor es que la emoción comienza siempre con una evaluación de nuestras señales emocionales, de nuestras propias señales emocionales, lo cual no es muy fácil que digamos, porque en gran mayoría nosotros podríamos denominarnos como emocionales, porque nos cuesta mucho reconocer cuál es la emoción que estamos viviendo en un determinado momento, salvo en situaciones como las que les fue planteando a ustedes Fernando, y que la mayoría iba coincidiendo con la emoción que él iba planteando, por ejemplo, cuando iba presentando las figuras de los animales, y ustedes les decían, les iban respondiendo a qué emoción pensaban que hacía referencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer una evaluación de la emoción que estoy atravesando, digo que me está atravesando, y esto, a su vez, va a desencadenar en toda una serie de respuestas de tipo conductuales, de respuestas fisiológicas y experienciales, que es decir, por ejemplo, como en ese videíto que me estaba poniendo recién, en esos juegos de
parque de vida, para mí son parques de tortura, ese tipo de juegos, ¿sí? Donde uno puede, digamos, registrar todo lo que pasa corporalmente a través del miedo. Varias de esas personas que aparecían en el video, no sé si ustedes lo habrán notado, pero se desmayan, ¿sí? Y ahora vamos a ver con qué tiene relación esta respuesta de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que se apaga frente a la intensidad de una emoción. Entonces, esto a nosotros nos va a llevar a diferentes formas de afrontamiento del estrés frente a emociones que consideramos o que podemos denominar como negativas, ¿sí? No sé si están haciendo alguna pregunta en el chat, pero me va apareciendo acá. No, Gisela, solamente que se escucha muy bajo, solo eso. A ver ahí. Tengo el micrófono al mando. Y hoy lo probamos y estaba perfecto. ¿Ahí cómo va? Ahí mejor parece. Bueno. A ver. Gisela, en el micrófono, fíjate en la flechita, fíjate que a lo mejor puede estar seleccionado el micrófono de la computadora y no el micrófono externo. No, dice micrófono high definition. Está puesto ese. O diría, no sé si el que dice igual que el sistema. A ver, poner eso por la duda. A ver ahí, ¿de ahí? No. Vamos al otro. ¿Ahí? No. Bueno. Ay, qué pena. Voy a poner bien cerquita. Ahí se escucha mejor. Si pongo el micrófono bien cerca. Si no, a ver, fíjate, probá sacar la cámara. Bueno. A ver. A ver. Ahí, ¿se escucha mejor? No. Por lo menos es más claro. No alto, pero es más claro. Bien. A ver, un momentito. Para atrás. Yo creo que ahí por lo menos se escucha un poco más claro. Sí. A ver, voy a probar, un momentito voy a probar con el audio de acá de la compu. Bueno, no está. Maestro con el micrófono. Bueno, voy a hablar bien fuerte a ver si así me escuchan mejor. ¿Vale? Bien. Sí, porque no me deja configurar ahora si ya estoy con la presentación. Bien, entonces, esto lo que les venía comentando tiene que ver con cómo nuestras respuestas emocionales nosotros las vamos a poder ir registrando. Y acá sí es interesante que ustedes tengan conocimiento de una teoría, ¿sí? que es una teoría planteada por el autor Siegel, que él nos da una manera de ver nuestro autorregistro, digamos. Y esto es para que ustedes puedan autorregistrarse y ver su ventana, así como hicieron al inicio, con lo que Fernando les iba presentando, para hacer esas escalas, ¿sí? Ir tomándose ustedes su autorregistro de eventos. Acá sería ver en qué situaciones yo siento que me salgo de la ventana, ¿sí? Como dice acá, que tenemos una ventana de tolerancia, una zona óptima, que es decir, aquellos eventos que yo consigo tolerar, ¿sí? Fácilmente, o que yo sé que me puedo reponer de eso, y hay otras situaciones que generan emociones muy intensas, donde yo me salgo de la ventana y paso a lo que se denomina zona de hiperactivación, que ahí ustedes pueden ver en un cuadrito donde dice, ahí es donde se genera el miedo, pero que ya es un miedo
panicoso, ¿sí? O si me enojo ya no es ira, ya me siento desbordado, me siento hipervigilante, ¿sí? Es decir, todo se vuelve intensificado. Y en la zona de hipoactivación, es decir, cuando yo me salgo de mi propia ventana, pero me voy para abajo, me congelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir me congelo? Me quedo en blanco, siento que me desconecto, mi tono emocional baja, es decir, como algunos se denominan en un estado depresivo, me siento colapsado, y a varios de nosotros, con todo esto que viene sucediendo, creo que nos lleva a desregularnos en este sentido y a corrernos de nuestra ventana, de nuestro espacio óptimo de ventana de tolerancia, y o nos vamos para arriba de nuestra ventana o nos vamos para abajo. Y lo ideal sería poder mantenernos en un espacio medio de tolerancia, ¿sí? En nuestra zona óptima. Ahora bien, ¿cómo podrían hacer ustedes? Van a haber situaciones que ustedes se manejan por escalas, por ejemplo. Lo que pueden hacer es armarse su propio termómetro, que va del 0 al 5. Entonces, del 0 al 2, yo voy a poner situaciones con las cuales yo siento que me molestan o que me siento incómoda emocionalmente, pero que yo en algún momento... ¿Ahí qué puedo hacer? En esos casos, yo lo que puedo hacer son ejercicios de relajación, por ejemplo, imaginarme que estoy en una playa o imaginarme que estoy en un lugar calmo, todo aquello que a mí me permita sentirme armónico, sentirme en mi eje, ¿sí? Cuando yo siento que el evento le puedo poner un número 3, por ejemplo, puedo hacer ejercicios de respiración, ¿sí? De respiración abdominal, respirar conscientemente, ¿sí? Y si yo siento que la emoción realmente, la situación y la emoción empiezan como a desbordarme, ahí lo que sirven son ejercicios de tipo de descarga física. Por ejemplo, agarrar una de las pelotitas esas de goma y apretarlas fuerte, empujar una pared, apretar un almohadón, todo lo que a mí me sirva para descargar esa emoción que se vive de manera muy intensa, ¿sí? ¿Hasta acá me van escuchando más o menos bien? Yo estoy hablando súper fuerte. Bien. Entonces, ¿por qué es importante poder regularnos? ¿Y de qué depende nuestra regulación? Vamos a poder regularnos en función también de cómo leemos lo que pasa en la realidad, ¿sí? Y actualmente estamos atravesando una realidad bastante particular, por la cual, digamos, todos venimos pasando un montón de situaciones muy particulares, ni hablar nosotros desde la docencia, con todo lo que se nos exige, con estas cuestiones como las de ahora, por ejemplo, de tener que gestionar la propia ansiedad o la incomodidad que genera el no poder utilizar el dispositivo de la manera más favorable, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo, por ejemplo, con esto que sucedió que ustedes no me escuchaban bien, me quedaba en esto, ¿sí? Y no podía gestionar mi emoción, probablemente no podía seguir dando la charla. Nerviosa. Pero bueno, esto sabemos que es así, ¿sí? Y que nos lleva a decir, bueno, puedo seguir avanzando, ustedes me van a ir haciendo una retroalimentación, por ejemplo, si hay algo, si no se está escuchando, me pueden decir por audio, entonces puedo ir haciendo otros intentos y demás. Pero acá lo importante es, y ahora les voy a mostrar, que nosotros conozcamos nuestras creencias, ¿sí? Creencias periféricas que vamos teniendo acerca del mundo y acerca de nosotros mismos. Y estas creencias, que van a estar, digamos, formadas por la percepción que nosotros tenemos de la realidad, por cómo percibimos el mundo que se nos presenta, ¿sí?
van a conformar los esquemas cognitivos con los cuales nosotros nos movemos todo el tiempo y sin darnos cuenta, pero estamos automáticamente moviéndonos desde estos esquemas. Entonces, ¿qué serían estas creencias y por qué es importante conocer nuestras creencias? ¿Por qué? Porque estas creencias, que van a ser el contenido de nuestro esquema, ¿sí?, y que representan todo aquello que nosotros creemos, son nuestros mapas, ¿sí? Estas creencias son nuestros mapas que a nosotros nos van permitiendo dar un sentido sucediendo a lo que se nos va presentando, y muchas veces las se generalizan a través de la experiencia que nosotros vamos viviendo. Entonces, estas creencias, que ahora vamos a ir viendo ejemplos, estas creencias se pueden dividir en creencias nucleares y en creencias periféricas. ¿Cuáles serían estas? Y cómo nosotros podemos distinguir una de otra. Fíjense que ahí está en el circulito, en el dibujito, sería todo aquello que difícilmente yo pueda cambiar. Ya tiene que ver con creencias que se conforman desde los primeros años de vida, cuando a mí me dicen cómo soy, cuando me van diciendo cómo es el mundo, por ejemplo. Yo puedo tener una idea y una creencia nuclear de que el mundo es un lugar peligroso, o de que no soy una persona querible. Si yo me armo, si yo tengo esta creencia nuclear, por ejemplo, que es una creencia que me da un sentido de identidad, muy probablemente yo desarrolle, frente a todas estas creencias nucleares o centrales, también se denominan, otras creencias de tipo periféricas que son más fáciles de cambiar, por suerte, y sobre estas creencias justamente pero yo voy a tener muchas de estas, ¿sí? Es decir, no sé, pueden hacer referencia a, seguro que si presento tal trabajo, algo va a faltar, siempre me falta algo para que esté bien, no es suficiente lo que propongo. Yo estoy dando como ejemplos de tipo negativos, ¿sí? Pero para que se pueda ver un poquito más cómo este tipo de creencias muchas veces lo que hacen es obstaculizar nuestro trabajo, ¿sí? Y estas creencias, ¿sí?, van a estar conformadas por pensamientos automáticos. Por ejemplo, esta imagen, que me parece muy significativa para poder representar lo que son los pensamientos automáticos, ¿sí? Fíjense que dicen, no puedo, no valgo, soy imperfecto, soy un error, no soy lo suficiente, nadie. Y si yo tengo ese tipo de creencias nucleares, probablemente yo desarrollo un montón de conductas que giren en torno a corroborar estas creencias, ¿sí? Y me voy a empezar a comportar de manera tal para que yo pueda afirmar que esos pensamientos que yo tengo de mí mismo son reales. Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes para darse cuenta que están teniendo algún pensamiento? Los pensamientos automáticos tienen la característica de que uno le atribuye una certeza absoluta, como que esto es así, yo no lo cuestiono, van a condicionar mi conducta y mi aspecto, ¿sí? Aparecen brevemente, se mezclan así, ¿no?, en lo que uno está haciendo o en lo que uno está por hacer, entran, ¿sí?, como que sin permiso. Y pueden ser pensamientos que aparecen de manera verbal, ¿no?, como si alguien me estuviera diciendo esto, o me aparece en forma de imagen. Por ejemplo, no sé, seguro voy a ir a rendir y me va a ir mal, ¿sí? Son fugaces estos pensamientos, pero son conscientes, uno se da cuenta de que están apareciendo, ¿sí? Y son, lo que decía es que los diálogos internos, justamente, que conforman estos autodiálogos, son los que a nosotros ayudar a regularnos emocionalmente o a desregularnos también, ¿sí? Pueden pasar las dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la gran parte, como dice acá, gran parte de nuestra vida,
nosotros nos hablamos a nosotros mismos y por lo general no somos muy amables con las cosas que nos decimos, sino que a veces nos tiramos abajo, ¿no? O decimos, bueno, ¿cómo con esto cuando se nos presentó la situación de la pandemia y el aislamiento y toda la cantidad de cosas que nos piden como docentes que hagamos y toda la innovación que esto implica? Muchos docentes en un primer momento se dijeron, yo no voy a poder con esto, yo no sirvo para la tecnología, no me gusta, y aparecieron como muchas respuestas. No sé si les habrá pasado o si se sienten identificados con esto, pero no todos se llevaban bien con la tecnología y ahora esto como que nos exige, ¿sí?, que nosotros podamos acomodarnos a las situaciones que nos van pasando. Entonces, la propuesta acá es, ¿no?, poder revisar la manera en la que nosotros nos hablamos nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, en vez, por eso me encanta este cartelito donde dice, fíjense las palabritas, las letras tachadas, ¿no? En vez de decir que algo es imposible, ver la posibilidad dentro de las situaciones que se nos presentan, ver que podemos ser capaces de hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado estar haciendo, ¿sí? Pero por lo general aparecen este otro tipo de creencias, como ser no sé, no puedo, es imposible, nadie me quiere, nadie entiende, no hay tiempo, no sé, ojalá pueda, ¿sí? Es decir, todas creencias que por ahí no colaboran mucho para que nosotros podamos funcionar de manera más efectiva, pero bueno, por eso está bueno el poder registrarlo. Hoy, por lo menos con esta breve presentación, puedan al menos registrar qué tipo de creencia es la que más frecuentemente se les presenta, ¿sí? No solamente como docentes, sino también como padres, como hijos, como hermanos, o sea, los distintos roles en los que ustedes se desempeñan. ¿Me van escuchando hasta acá? Porque yo, al no verlos, no tengo ni siquiera la retroalimentación visual. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la propuesta sería la siguiente. Que ustedes empiecen a implementar, cuando aparecen alguna serie de autodiálogos que son, como le decimos, de auto boicot, porque uno se tira para abajo, poder proponernos con nosotros mismos, ¿sí?, frases como, bueno, esto va a pasar, ahora puntualmente con la cuestión del aislamiento y la cuarentena y demás, que esto es algo transitorio, esto es algo que nos va a dejar muchísimo aprendizaje, y que si nosotros lo sabemos aprovechar, podemos sacar muchísimas cosas de eso, ¿no? Que permitirse también el permitirse la tristeza, permitirse el miedo, pero siempre teniendo en cuenta eso primero que habíamos visto, que es nuestra ventana de tolerancia, y pudiendo registrar cuando yo me salgo de esa ventana, qué situaciones hacen que yo sienta en el cuerpo que no estoy pudiendo controlar una emoción o una situación, y poder registrar eso. Y yo noto que esto es muy frecuente, que esto es algo que yo no estoy pudiendo manejar, que me cuesta mucho calmarme y demás, bueno, ahí ya también tenemos la posibilidad de consultar con algún profesional, pedir ayuda, evitar ese aislamiento en todo sentido, sino que conectarnos con nuestros seres queridos a través de la tecnología, ¿sí? Es decir, esa parte que nos hace humanos, ¿sí? Otras frases que nos pueden servir son frases como, yo ya hice esto antes, así que lo puedo hacer de nuevo. O si hay dolores, bueno, esto me duele, pero es una reacción normal de mi
mi cuerpo y eso va a pasar. Hay sentimientos, estos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, estos son solo sentimientos y van a desaparecer, ¿qué quiere decir esto? Es reconocer la intensidad del sentimiento, no evadirla, ¿sí? Pero saber que esto tiene un tiempo, que lleva un proceso, por ejemplo, ¿sí? Otras pueden ser, no sé, me puedo sentir mal y todavía puedo tomar una dirección nueva, puedo tomar nuevas decisiones o hacer cosas más saludables. No necesito apresurarme, me puedo tomar las cosas con más calma. Otras como el hablarse a uno mismo, no desde la justificación, no quiero que se malinterprete, sino que decir, a ver, yo teniendo en cuenta el contexto, me permito sentirme como me estoy sintiendo y si veo que necesito ayuda, la pido. Y esto para nosotros como docentes, puntualmente, es muy importante, ¿sí? El poder registrar nuestro malestar, y al registrar, digamos, buscar qué hacer con ello, ¿no? Y dentro de estos quehaceres tienen que ver mucho con cómo, por ejemplo, cómo nos estamos alimentando, si estamos descansando lo suficiente, evaluar el nivel y la calidad de nuestros vínculos, cómo nos estamos relacionando con los que conviven con nosotros, cómo nos estamos llevando con la cantidad de tareas que tenemos que dar cuenta, de la que tenemos que dar cuenta día a día, ¿sí? Reconocer el cansancio y poder permitirnos un momentito del día para estar tranquilo, o ya sea con un mate que uno se tome, pero por lo menos registrarnos, estar con nosotros mismos. Eso es sumamente importante. Y bien, y como para ir finalizando ya y dándole el paso a mi compañero Walter, yo les propongo que así como ustedes ven acá en esta imagen, se armen así esos cartelitos, ¿sí? Y pueden elegir una parte, algún lugar en su casa donde quieran hacerse esos recordatorios, ¿sí? De frases y autodiálogos que a ustedes los hagan sentirse seguros, los hagan sentirse capaces, los hagan sentirse que esto es algo temporal, que hay cosas que las tengo que procesar, pero que las voy a poder superar, que puedo pedir ayuda, que está bien reconocer emociones, ¿sí? Es decir, todo lo que a ustedes les sirva para poder enfrentar de la mejor manera posible todo lo que tiene que ver con esta particular situación que a todos, digamos, nos tiene tan ocupados, ¿sí? Así que hasta acá llegó mi presentación. A ver. Gracias, Gisela. Gracias a vos, Alina. Ahí armo mi pantallita de nuevo. Y le doy pie a Walter. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Les va sirviendo lo que van escuchando y van pudiendo van pudiendo relacionar con la vida cotidiana, con nuestro trabajo cotidiano como docentes? A ver, dejen algo en el chat también como para ver si van pudiendo hacer esa integración de lo que van escuchando con la vida cotidiana, ¿no? Si hacemos un recuento, ustedes han visto que primero Fernando desarrolló cuestiones que tienen que ver más con nuestro sistema nervioso, es decir, a todos por igual nos pasan estas cosas. Esto no es una exclusividad de alguien, ¿sí? A alumnos, a docentes, a padres, a todos nos pasan estas cosas que forman parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Gisela centró más en esto que estamos, tratando de establecer también relación con lo educativo, que es lo emocional.
La educación emocional es algo que poco a poco va ganando terreno en el sistema educativo, pero todavía se lo considera como una moda, como algo menospreciado, como algo que no tiene mucho sustento. Sin embargo, como han visto, el sustento científico es muy sólido, muy consistente, y es muy importante de tener en cuenta esto de la educación emocional. ¿Alguien podría dudar de que en este momento que estamos atravesando de contexto de pandemia, de aislamiento social, el componente emocional no tiene sentido? Creo que no podemos dudar, ¿no? Es decir, además de esta pandemia que está ligada a un virus, muchos especialistas afirman de que estamos en presencia de una posible pandemia en lo que tiene que ver con la salud mental. Esto no es para asustarnos, sino para plantear que es muy importante considerar, por ejemplo, el autocuidado de nosotros como docentes, ¿sí? Y también, a su vez, trasladar esto a nuestro trabajo diario con nuestros alumnos, en la organización pedagógica también a los padres, es decir, generar un clima emocional que nos permita el autocuidado a todos, no solo, digamos, a un determinado sector de lo social, ¿no? Sino que esto se extiende a toda la sociedad, la importancia de este autocuidado emocional que tenemos que tener. Voy a compartir pantalla y lo que voy a tratar de hacer es justamente establecer una relación entre esto que plantearon Fernando y Gisela desde nuestro lugar como docentes, es decir, llevarlo al aula, que en este momento no es solo el aula, o no pensemos el aula solo en términos de aula presencial, sino en este momento el aula es un aula en un contexto virtual, es decir, en un entorno virtual, pero sigue siendo un aula. Entonces, lo mismo que es para un aula presencial es aplicable para el aula en un contexto, en un entorno virtual, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla. Y lo que vamos a trabajar es esto de que no soy el único, podríamos decir, que va a plantear este tema, sino que lo pueden chequear y en este momento se discute y se analiza muchísimo, que es esto de enseñar y aprender en tiempos de pandemia, ¿no? Es decir, que cómo repensar nuestra tarea como docentes, repensar estos conceptos, y acá podríamos incluir varios conceptos más, ¿no? Además de enseñar y aprender, podríamos incluir evaluar, por ejemplo, y ya tendríamos un temón para desarrollar, ¿no es cierto? Pero vamos a trabajar esto del sentido de enseñar y aprender en relación a lo que venían escuchando que planteó Fernando y planteó Gisela. En ese sentido, si nosotros hacemos una cronología del COVID-19 en la Argentina, no va a ser el objetivo de esta ponencia hacer un desarrollo exhaustivo de la historia de la pandemia, del desarrollo de la pandemia en la Argentina, pero sí, como docentes creo que van a estar todos de acuerdo en que a partir de que se suspenden las clases debido al avance del COVID-19 en la Argentina, es que todos de pronto empezamos a pensar de una manera diferente esto que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Voy a ver, veo que están que están escribiendo. Ahora un poquito, quiero un poquito si ustedes están, perdón. Entonces vamos a volver de vuelta. Bien, decía que a partir de la suspensión de las clases en la Argentina, es que todos los docentes de pronto nos tuvimos que desaprender para poder aprender a trabajar en un entorno diferente. Creo que todos van a coincidir que la gran mayoría somos inmigrantes digitales y que entonces nos requirió un esfuerzo considerable, lo cual genera estrés, genera ansiedad, genera angustia, genera miedo y todo lo que ustedes escucharon, que Gisela también planteó, ¿no es cierto? Esto de pronto nos encontramos en un terreno en el cual tenemos que aprender rápidamente a desenvolvernos con eficacia y para lo cual no estábamos muy bien preparados. Somos
inmigrantes digitales, y si bien teníamos algún grado de alfabetización digital, vamos a ver que con eso no alcanzaba, digamos, ¿no? No solo por el tema de la alfabetización digital, sino por otras cuestiones. Haciendo ese recorrido histórico, nos encontramos con términos como, por ejemplo, asincrónico y sincrónico, que no lo teníamos tan presentes tampoco en esto de la enseñanza, pero que eran necesarios para pensarlos dentro de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Llegado a nuestros días, nos encontramos con posibles escenarios, esto de cómo volveremos a la nueva normalidad, cómo serán los protocolos para volver a las aulas, será posible volver a las aulas, es decir, si hacemos un recorrido, entonces nos vamos a encontrar con que el componente emocional a lo largo de esta pandemia ha sido altísimo, sigue siendo alto y continuará siendo alto. Es decir, el costo emocional de toda esta adaptación que hemos tenido que hacer es alto, ¿sí? Nos encontramos no solo con nuevas prácticas escolares, sino también con un componente de incertidumbre, de ansiedad, de desconocimiento, que, bueno, sin duda generan fundamentalmente estrés y todo lo que ustedes muy bien escucharon también planteado en términos de miedo muchas veces, como lo planteaba Fernando. Bueno, pero avancemos un poquito. Creo que queda claro que el componente emocional ha sido importante y seguirá siendo frente a esta realidad de la pandemia, ¿no? Entonces, si vemos un esquema básico de qué es lo que ocurre hoy en nuestras aulas, en este entorno virtual de aprendizaje, nos vamos a encontrar, relacionando con lo que justamente planteó tanto Fernando como Gisela, con un escenario más o menos parecido a en la mayoría de las instituciones educativas. Cada cual, obviamente, tendrá sus características particulares y será de análisis más específico, pero este es el escenario básico. Por un lado tenemos un docente que decíamos, cada uno de nosotros es, en su gran mayoría, inmigrante digital. Cuando se suspenden las clases y nos vemos en la necesidad de trasladar nuestra actividad a un entorno virtual de aprendizaje, nos encontramos con el problema del dispositivo. Es decir, si uno conversa con muchos colegas, podrá confirmar que una de las grandes inversiones que, si pudo hacerla, ha hecho este año es en cuestiones ligadas a dispositivos y acceso a Internet fundamentalmente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las características del dispositivo, pero con eso basta ya para analizar la entrada, podríamos decir, o el acceso a un entorno virtual de aprendizaje. No estamos olvidando de que el docente también es una persona que tiene una familia, que tiene un contexto económico, social, cultural, particular, que hace que ese acceso a lo digital tenga también sus particularidades. Vamos a escuchar docentes, por ejemplo, que dicen, bueno, todavía no tengo acceso, o lo decía en un primer momento, quizás ahora ha mejorado esa cuestión, pero esto de, bueno, no tengo acceso a Internet, estoy gastando los datos de mi celular. Entonces hay una realidad también, podríamos decir, humana detrás de ese dispositivo. No nos tenemos que olvidar, las neurociencias no explican todo, hay otras cosas que también tenemos que analizar, pero que bueno, que en este momento no las vamos a poder analizar en mayor detalle. Pero no nos olvidemos de eso, ¿no? Es decir, el docente, sin duda, a lo largo de esta pandemia y la necesidad de incorporarse al mundo de lo digital, ha tenido un alto costo energético y sin duda un alto monto de estrés para poder lograrlo eficazmente, ¿no? Bien, seguimos el esquema. Por otro lado tenemos el acceso a Internet. Argentina no es de los mejores países para considerar un buen acceso a Internet para el desarrollo de las clases. Es decir, sabemos que hay un alto grado de exclusión digital, no solo en nuestros alumnos, sino también en muchos de nuestros docentes. Por lo tanto, supongamos que ya superamos esa barrera del dispositivo y del acceso a Internet y
podemos entonces trabajar con alguna de las plataformas que podría ser, por ejemplo, Moodle, o podría ser Google Classroom, o cualquiera de los que ya estamos bastante acostumbrados a trabajar. Avanzamos. Para poder trabajar con nuestros alumnos, nosotros planteamos una consigna. Ahora, muchos pedagogos dicen que esa consigna puede ser o cálida o fría. Usan por ahí hacen esta comparación en términos de temperatura para decir, unas podrían generar, si vamos a las neurociencias, y en función de lo que vimos anteriormente, podemos decir, nuestras consignas podrán generar un clima emocional favorable o un clima emocional desfavorable. ¿Cuáles podrían ser? Ahora vamos a ver ejemplos de uno o de otro en cada caso. Otro componente que tenemos también en este esquema básico va a ser la presencia de los padres. Creo que el componente de orientación pedagógica que realizan los padres hoy a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, no está del todo bien analizado, del todo consciente sobre la importancia de este lugar. Si uno le pregunta a los padres, va a encontrarse también nuevamente con un alto monto de energía consumido en la tarea de orientar a los alumnos, a sus hijos, y un alto monto de estrés en esa actividad. Hay quejas, hay enojos, pero que tienen que ver propiamente con esta muchas veces imposibilidad o desconocimiento de cómo hacerlo adecuadamente, ¿no? Entonces, recordemos esto que vamos mencionando. ¿Cómo presentamos el contenido? ¿Cómo llevamos al mundo de lo virtual las consignas, las propuestas pedagógicas, nuestra intencionalidad de enseñar, ¿sí? Por otro lado, no olvidarnos de los padres y la orientación pedagógica que a su vez ellos hacen dentro del ámbito de la casa, ¿sí? A su vez, este clima que se genera a partir de la orientación de los padres también puede generar un clima emocional favorable o uno no tan favorable, ¿sí? Atendiendo a estos dos climas posibles, ya sea por las características de la propuesta pedagógica, por la orientación de los padres y por el contexto en el que se desarrolla esta actividad, podríamos tener estos dos enfoques, ¿no? Un clima emocional favorable o un clima emocional desfavorable. Vamos a ver qué pasa con el aprendizaje. Las neurociencias nos plantean, en relación a la educación emocional, que el aprendizaje significativo solamente es posible si hay un componente emocional favorable o un clima emocional favorable en el aula. Es decir, aquellos aspectos que son almacenados en la memoria de largo plazo son aquellos aspectos que son significativos porque han sido ligados con un componente emocional favorable en el contexto del aula. Aquellos que generan un clima emocional, aquellos aspectos que generan un clima emocional desfavorable, ponen al sujeto, en lo que ya vieron desde el lugar desde el planteo de Fernando, en modo supervivencia y por lo tanto el aprendizaje significativo se detiene y solo se producen reacciones o conductas que tienen que ver más con la supervivencia en el sentido más, digamos, de reacción y no tanto de reflexión, y por lo tanto no hay aprendizaje significativo. Esos dos caminos permiten la respuesta del alumno a la consigna inicial del docente, pero claramente desde una perspectiva, desde las neurociencias, estamos planteando de que, y digamos, muy amigo, una propuesta muy amiga a las perspectivas constructivistas o cognitivistas, lo que estamos planteando es la importancia del aprendizaje significativo. Es decir, nosotros lo que buscamos con nuestra propuesta pedagógica es que el alumno pueda hacer un aprendizaje que sea reflexivo, que sea, podríamos decir, ligado, que pueda ligarse después a la vida cotidiana de ese alumno, ¿no? Ya sabemos que la perspectiva de meramente repetir y reproducir solamente para sobrevivir, entre comillas, a una evaluación, es una perspectiva que debe ser abandonada o que debe ser superada por lo menos, ¿sí? Es una perspectiva netamente de modelo tradicional o conductista. Si seguimos avanzando, entonces, ¿cómo podríamos detener el aprendizaje en 5 pasos? Por un lado,
Sobrecargar al estudiante con muchas tareas y que sean poco claras mediante WhatsApp. O sea, acá lo que vamos a usar es un poco el sentido del humor para entender qué es lo que puede estar pasando en el aula y qué es lo que puede estar generando, digamos, estrés y modo defensa o modo supervivencia en nuestros alumnos cuando reciben la consigna en un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, sobrecarga al estudiante con muchas tareas y poco claras mediante WhatsApp. Una de las grandes quejas que los padres plantean es esta justamente. No saben cómo orientar o cómo acompañar a los alumnos, a sus hijos, a partir de las consignas, que en muchos casos les llegan en abundancia a través de WhatsApp, sin mucha orientación y sin mucha claridad de cómo realizar estas actividades. Paso 2, envíe las consignas por Word o PDF en grandes cantidades. Los entornos virtuales de aprendizaje no tienen que ser solamente repositorios de material en PDF o en texto, o 10 consignas al mismo tiempo para que el alumno se mantenga en actividad. Ya sabemos que la lógica de los entornos virtuales de aprendizaje tienen que ser la de resolver problemas, la de reflexionar, la de poder establecer una relación con la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos seguir avanzando sobre ese campo que es súper interesante. Paso 3. Deleguen los padres toda la enseñanza. Uno de los grandes riesgos que corremos con esto de los entornos virtuales de aprendizaje es trasladar prácticamente la lógica de la escuela presencial a un entorno virtual de aprendizaje. Son lógicas distintas. ¿Se puede enseñar y aprender? Sí, en los dos. ¿Se puede aprender significativamente? Sí, en los dos. ¿Se puede incorporar educación emocional? Sí, en los dos entornos, tanto presencial como un entorno virtual de aprendizaje. Pero son lógicas distintas. No podemos trasladar la lógica de la escuela presencial a el aula virtual, ¿sí? Paso 4. Traslade la lógica de la clase presencial al Zoom. Una de las cosas que se están observando es que el Zoom, esto que estamos haciendo ahora, se parece mucho a lo que es una clase presencial, entre comillas. Pero bueno, sabemos que el aula virtual incorpora otra serie de herramientas que nos estamos olvidando y que son igualmente útiles, ¿no? El riesgo del Zoom es justamente que el entorno virtual de aprendizaje se transforme en un lugar de mera escucha pasiva y con poca reflexión y producción activa por parte del alumno. Simplemente se remite nuevamente a copiar y a reproducir un modelo, ¿sí? El paso 5, al evaluar siempre califique, siempre, ¿sí? Siempre pónganle una nota a todo. La evaluación quizás, y lo digo como psicopedagogo, es el componente que es más estresor en el sistema educativo para nuestros alumnos. Recuerden ustedes, o quizás ahora están en este momento atravesando por un proceso de formación, de capacitación, ¿y qué pasa cuando nos avisan que vamos a tener una evaluación? Se disparan todos nuestros procesos fisiológicos, en modo defensa, hay que sobrevivir, hay que huir, aparecen todos los componentes propios de la huida o el ataque, ¿sí? Transpiramos, nos sube la temperatura, empezamos a respirar más rápido, el corazón se acelera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, avanzamos. ¿Cómo potenciar el aprendizaje en 5 pasos? Bueno, acá es donde vamos a proponer incorporar la educación emocional a nuestras aulas, ¿no? A todo lo anteriormente dicho, lo que se propone para potenciar el aprendizaje es generar climas emocionalmente positivos. ¿Qué quiere decir esto? Promover estrategias de educación emocional que también se pueden implementar en el entorno virtual de aprendizaje. Hay muchísimas investigaciones que demuestran justamente que el aprendizaje el aprendizaje significativo está íntimamente ligado a las emociones. Voy a ver un poquito, perdón, se salió. Paso 2, para potenciar el aprendizaje. Utilice la novedad para alimentar la atención. Es decir, si nosotros en el aula virtual volvemos a mandar texto, mandar consignas, a ver, le decimos, por ejemplo,
En un texto le decimos, el sistema solar tiene 8 planetas. Y a continuación le hacemos la pregunta, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? Estamos olvidándonos la posibilidad que tienen nuestros alumnos de sorprenderse, de interesarse, de motivarse, de alimentar la atención. Ustedes saben que no hay memoria si no hay atención. Es decir, la atención es el paso previo a la memoria significativa. Si nosotros queremos que la memoria sea significativa, necesitamos una atención activa, una atención voluntaria, una atención que favorezca justamente el aprendizaje. Hay que usar el humor, hay que sonreír, el sano humor, ¿sí? Paso 3, gamifique el aula, es decir, hay que incorporar el juego, hay que incorporar, digamos, actividades que permitan relacionar los contenidos con el juego por el alto impacto emocional que tiene. Paso 4, favorecer que quieran y puedan hablar. Es decir, debemos superar el aula en el que los alumnos permanecen pasivos y en silencio. En contextos de pandemia es altamente importante que nuestros alumnos puedan contar cómo se sienten, cómo están, qué les pasa, compartir con otros la vivencia social del distanciamiento, la soledad que muchas veces viven muchos de nuestros alumnos. Es decir, hay que conectar la escuela con la vida cotidiana de los estudiantes, con sus alegrías y con sus tristezas. Eso es lo que promueve aprendizajes significativos, la conexión de los contenidos con la vida cotidiana de nuestros alumnos. Paso 5, evitar situaciones de estrés, evite la ansiedad, reduzca tensiones, es decir, las amenazas que planteaba Fernando. Si aparece la amenaza, se detiene el aprendizaje significativo. Solo aparecen respuestas que son automáticas, mecánicas, para resolver la situación de peligro, pero no son aprendizajes significativos, ¿sí? El aprendizaje significativo, como ya sabemos, tiene estrecha relación con la reflexión, con el componente de darle sentido a las cosas, de comprender las cosas, ¿sí? Entonces, vimos que hay 2 escenarios posibles, una de amenaza y otra, podríamos decir, es proactivo. Emocionalmente negativo uno, emocionalmente desfavorable uno, emocionalmente favorable el otro. Esto, desde las neurociencias, desde la educación emocional, se plantea que puede darse tanto en el aula presencial como en el aula virtual. Es indistinto. Hay características que son propias de un caso o de otro, pero igualmente es aplicable en ambos. Bien, entonces, para ir cerrando y para dar lugar a las preguntas que ustedes seguramente tienen para hacer, ¿cuál sería la importancia de pensar el clima emocional mediados por las TACs, por las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ¿sí? Ya dijimos, hay 2 escenarios posibles, climas emocionales favorables o climas emocionales desfavorables. Uno que permite la posibilidad de, digamos, ser proactivo, y la otra de ponerse en situación de defensa. Ahí estoy viendo que hay un error. Tienen que invertir favorable y desfavorable. Veo que hay un error, no está corregido. Usé una filmina que después la había corregido y no usé la que la corregí. Donde dice favorable debe decir desfavorable y a la inversa, ¿sí? Entonces, fíjense que en un clima emocional desfavorable, cuando se tiene que seleccionar una situación X, por ejemplo, resolver una propuesta pedagógico-didáctica, aparece lo que es la evitación y la huida, ¿sí? No hay producción, podríamos decir. Cuando el clima emocional es favorable, aparece la confianza, el acercamiento, la pregunta, el error, la posibilidad de plantear la duda, ¿sí? Cuando el clima emocional es desfavorable, si hay que modificar situaciones, por ejemplo, alguna cuestión de pensamiento, de forma de entender la vida, hay resistencia al cambio, se mantiene en modo defensa, conviene mantener lo que ya conozco para poder subsistir y no avanzar hacia el aprendizaje.
Y en cambio, cuando el clima emocional es favorable, hay cambio y aprendizaje, ¿sí? Realmente cuando sentimos confianza y podemos ser proactivos es donde realmente ocurre el aprendizaje. Cuando hay un clima emocional desfavorable, la atención se disipa, hay desatención, hay distracción. Cuando hay un clima emocional favorable, la atención aparece y aparece el almacenamiento a largo plazo de la información, ¿sí? Cuando el clima emocional es desfavorable, en cuanto al cambio cognitivo, se mantiene la zona de confort, la seguridad de lo viejo y no hay un cambio interno. Aparecen las frases como, yo siempre fui así y no voy a cambiar. Mentira más grande que esa no hay, ¿sí? Cuando el clima emocional es favorable, se sale de la zona de confort, uno se da cuenta que estaba equivocado, que puede cambiar su forma de pensar, que puede entender el mundo de otra manera, que puede ser más tolerante, que puede avanzar hacia otra perspectiva y por lo tanto hay un cambio interno y hay aprendizaje. Cuando el clima emocional es desfavorable, hay inhibición y pasividad en nuestros alumnos. Cuando el clima emocional es favorable, hay actividad y bienestar. Se dan cuenta cómo podemos aplicar lo que planteó Fernando y lo que planteó Gisela en estos aspectos muy concretos que tienen que ver con el día a día de nuestras aulas, ¿no? Entonces, en cuanto a la respuesta que van a dar nuestros alumnos, en un clima emocional desfavorable aparecerá el estrés, el miedo y la ansiedad. Hagan un recuento de su historia escolar, a ver en qué casos apareció estrés, miedo y ansiedad. Si el clima emocional es favorable, hay actividad, hay bienestar, como decíamos anteriormente, y por lo tanto habrá aprendizaje significativo. Con esto, entonces, creo que espero haber sido lo más claro posible. Lo que estoy planteando es que nosotros tenemos que plantear consignas a nuestros alumnos que favorezcan el aprendizaje significativo, por lo tanto tiene que haber un componente socioemocional de confianza, de acercamiento, que permita el cambio, el aprendizaje, que se permita el error, ¿sí? Que el alumno se mantenga atento e interesado, que pueda cambiar sus formas de pensar y que realmente pueda asumir nuevos criterios frente a las situaciones, que se sienta bien a la hora de aprender. Creo que uno de los grandes objetivos de la educación para el siglo XXI es sentir placer al aprender, es sentirnos interesados y motivados por conocer. Información hay mucha en el mundo, muchísima, ya no vale la pena repetir y reproducir mecánicamente. Necesitamos sentir placer por aprender, por conocer y por utilizar ese conocimiento de manera significativa en la vida de cada uno de nosotros. En definitiva, en tiempo de pandemia tenemos que incorporar la educación emocional también en las TACs. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita. Necesitamos un mundo mucho más comprensivo, mucho más tolerante, mucho más abierto, un mundo que entienda que también el sufrimiento, el dolor, la muerte, lamentablemente, forman parte de esta vida y que por lo tanto tenemos que aprender a poder incluirlo en la complejidad de la vida del ser humano para entender justamente esto, de que también la educación tiene que ser un ámbito humano, ¿sí? O más humano de lo que hasta ahora venía planteándose desde una perspectiva más tradicional, de mera respuesta de un modelo o copia de un modelo que ya en este mundo no tiene mucho sentido, ¿no? Necesitamos alumnos mucho más reflexivos, más comprensivos de la realidad y obviamente el aula se tiene que transformar en un lugar en el que se pueda pensar y reflexionar la vida cotidiana en tiempos de aislamiento social, ¿sí? Así que con esto dejo abierta la posibilidad de las preguntas y les agradezco que me hayan escuchado. Seguramente después habrá algunas preguntas que podré responder. Gracias por escuchar. Gracias, Walter. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, pueden escribir en el chat, entonces cada uno de los disertantes puede leerlas y evacuar
esas dudas. Si no, en el chat también va a estar puesto el link para que se puedan acreditar, pero espero algunas preguntas, si las hay, por favor, si alguno quiere comentar algo. Estamos esperando. Solo felicitaciones, por lo visto. Fernando, Gisela, Walter, les pareció a todos muy interesantes. Estamos también con los minutos contados. ¿Se puede enseñar en la distancia?, pregunta una colega. Y la pregunta correcta se puede aprender a distancia, porque ahí es donde yo daría vuelta en donde está el punto, porque el que tiene la responsabilidad de aprender es el que está de este lado, y el de enseñar está del otro lado. Pero la parte más importante está en el aprender, no en el enseñar. Entonces, cuando vos tenés que pararte en no cómo yo le puedo enseñar, sino cómo yo puedo hacer que él aprenda. Y ahí la consigna va a ser distinta. Gracias, Fernando. Bueno. Sí, creo que reformularon la pregunta, Lina, si es posible reflexionar a distancia. Primero tendríamos que tener en cuenta que la reflexión es un proceso propiamente, una competencia propiamente de nuestro sistema nervioso, o sea que todos podemos reflexionar, eso es indudable. Creo que lo importante sería pensar cuáles son las características de nuestra propuesta en términos de consigna, si favorecen o no a la reflexión, digamos. Eso es una cuestión más de análisis pedagógico, didáctico por parte de cada uno de nosotros como docentes, ¿no? Si favorece o no a la reflexión lo que proponemos. Bueno, muy bien. Con esto entonces finalizamos. Agradecemos la presencia de cada uno de los docentes. Sí. Tenés otra pregunta en el chat. Ah, bueno. A ver. Sabemos que la pandemia va a pasar, pero la estructura educativa en cuanto a institución social tomará otro rumbo de su ya lugar tradicional. No sé, cualquiera se puede contestar. ¿Cuál es el tiempo prudencial para estar frente a las pantallas en los niños? Respondemos las dos, no hay problema. Okay. Bien, en relación a la pregunta de que, bueno, si la estructura educativa en cuanto a institución social tomará otro rumbo de su ya lugar tradicional, no tenemos que olvidarnos que la escuela es una institución que tiene un origen en un momento histórico determinado, es decir, responde a cuestiones que tienen que ver con razones históricas, digamos, y sin duda de que como institución va a ir acompañando las transformaciones, quizás a modo muy lento, pero va a ir acompañando las transformaciones también que van ocurriendo a nivel social. De todas maneras, por ahí a lo mejor a lo que apunta es a otra cuestión la pregunta, y creo que la escuela no va a dejar de tener la importancia que tiene por más tecnología que utilicemos, porque acordémonos que la tecnología es una herramienta. Lo importante somos nosotros como seres humanos, ¿sí? O sea, el aula virtual no resuelve todos los problemas de la humanidad, el que en todo caso ayuda a la reflexión o a comprender o a resolver alguna situación en la vida cotidiana es el acompañamiento pedagógico que nosotros hacemos mediado por una herramienta que es en este caso Zoom, por ejemplo, ¿no? O sea, si promovemos o no la reflexión sobre la situación, pero el componente humano no va a dejar de existir y no va a dejar de tener el valor que tiene hasta ahora. La escuela quizás adoptará algunas otras modalidades y formas propias de la sociedad en la que vivimos, pero lo humano va a estar presente siempre.
Gracias, Walter. Hay otra preguntita, ¿cómo podemos lograr que situaciones de evaluación sean favorables, ya que generalmente se relaciona con el miedo y ese temor está previamente a la instancia evaluativa? Bueno, uno tiene miedo cuando tu objetivo, a ver, el objetivo es aprobar, o cuál es el objetivo. Entonces, cuando el miedo lo vas a tener con respecto a cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es solo aprobar, es obvio que vas a tener miedo siempre que estás frente a una instancia evaluativa. Entonces, es muy importante hacer ese planteamiento frente a la etapa evaluativa a ver, ¿cuál es mi objetivo y por qué tengo miedo? Para poder saber presentarme frente a esa instancia. El miedo siempre va a estar. Ahora, ¿cómo vos te plantás frente a ese miedo? Porque siempre, entre el miedo y la búsqueda, siempre se llama dilema de aproximación. El dilema de aproximación es que si yo voy a la búsqueda, por ejemplo, de aprobar un examen, me arriesgo a que me vaya mal. Pero si yo no tomo ese riesgo, nunca apruebo el examen. Que es lo mismo donde si salgo a cazar, me pueden cazar, pero si no salgo a cazar, no tengo alimentación. Ese riesgo de aproximación siempre existió y siempre va a existir. Entonces, va a tener que hacer una reflexión sobre en dónde estás parado, para poder saber cuál es tu riesgo-beneficio. Gracias, Fernando. Un último aporte a esto, teniendo en cuenta lo que de las creencias, ahí hay que trabajar toda la idea, la conceptualización que tienen los estudiantes acerca de ser evaluados, porque no es la evaluación en sí solamente, sino, como decía Fernando recién también, la idea que yo tengo acerca de esto, que no es la evaluación que me va a tomar el profe, sino es ser evaluado, ¿sí? ¿Y qué me pasa a mí cuando yo siento que estoy siendo evaluado y cuando yo siento que quizás no vaya a responder a lo que el otro espera? Y ahí vamos a las creencias. Si yo no respondo lo que el otro espera, entonces no soy capaz, no soy bueno en lo que hago. ¿Me explico? Entonces es trabajar todo lo previo, de decir, por ahí no poner la palabra evaluación, sino es, vamos a revisar qué sabemos acerca de esto. ¿Sí? ¿Qué comprendimos acerca de esto? Entonces, es como también, estamos hablando de lo mismo, pero es un poquito más amigable a la hora de relacionarnos con nuestros esquemas y con nuestros autodiálogos, hacerlo un poco más positivo. ¿Sí? Por eso Fernando puso el acento en el aprendizaje, no en la evaluación. Es decir, cuando el discurso cambia lo primero que se habla en el aula es, y la primera pregunta que aparece por parte del alumno es, profe, ¿cómo va a evaluar? Sin duda, claramente ahí hay un componente de estrés ya inicial, digamos, ¿no? En cambio, si nosotros atendemos al proceso y a esto que dice justamente Gisela, de poder hacer una autoevaluación y una autorreflexión permanente, cambia el sentido de la evaluación. Claro, por la creencia limitante de que si a mí me va mal es porque yo estoy mal. Si me ponen un 5 o un 4, yo soy un 5 o un 4. No es que en ese área yo me saqué un 4. Bueno, y parece que no hay más preguntas. Me quedo con una pregunta para cualquiera de los tres. ¿Algunos tips para el autocuidado docente? Como buena alumna de... Gisela. Y eso que quiero, Gisela. Bueno, por lo menos dentro de nuestras 24 horas, las 24 horas de supervivencia que tenemos, digamos, a diario, hacer una lista de cosas que para ustedes son, agradables. Ya sea, no sé, yo tengo un balcón en mi casa, pero quedarme 10 minutos sentada en el balcón con un mate, solamente haciendo eso,
matecito, sin ningún trabajo para corregir, sin ninguna pantalla, digamos, una situación de contacto con uno mismo. Porque ¿qué pasa también? Estamos, yo creo que súper intoxicados de pantalla, entonces llega un momento que uno estalla con esto, ¿no? Y es hacer algo que a mí me permita conectarme, no sé, con los sentidos, con un aroma, con algo visual, con una música, volvernos a un estado de calma y de conexión con nosotros mismos. Después hay otras actividades, ¿no? Lo que se puede hacer dentro de lo que implica el aislamiento, pero es, no sé, yoga, algún tipo de actividad física que se puede hacer en casa, pintar mandalas, hacen algunos y les sirve, digamos, o sea, todo lo que nos sirva a nosotros para estar conectados con nosotros mismos y poder escucharnos, ¿sí? Escuchar cómo nos venimos. Hoy preguntaron más temprano cuánto tiempo o cuánto es lo recomendable estar frente a la pantalla. Y eso va en general para todo. Hoy hablamos de lo que son los sistemas de búsqueda, amenaza y calma. Todo, cualquier actividad, mientras esté en el día distribuido y equilibrado entre defenderme cuando me tengo que defender, búsqueda y calma en un sentido de equilibrado, cualquier actividad está bien, siempre y cuando esté en un equilibrio. No podemos estar todo el tiempo en búsqueda, todo el tiempo en amenaza y todo el tiempo durmiendo. Hay que equilibrar. Mientras estemos equilibrados en eso, especialmente sabiendo que la búsqueda y la amenaza gastan energía y necesitamos calma para poder recuperar energía. Entonces, conociendo esas instancias, es importante tener un equilibrio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nancy, ¿querés preguntar algo? Saludos. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita, alguna consulta, queridos colegas? Creo que más que claro, las 3 disertaciones excelentes, impecables. Les agradezco a cada uno de ustedes por la presencia virtual, también al obispado en la persona del secretario episcopal, el profesor Luciano Matijas, por la generosidad en prestarnos su plataforma al Zoom y darnos unos minutitos más para poder cerrar este evento para el Instituto Superior Pedro Goyena, y agradecer y para que en cualquier momento podamos juntarnos, volver a estar juntos, como yo les decía hoy al principio, volver a estar juntos pronto, pero más presentes, más preparados y más juntos, más enamorados de nuestra tarea docente. Bueno, gracias al doctor Fernando Vigo, a la licenciada Gisela Encina y al licenciado Walter Chávez Ferreira. En nombre del Instituto Superior Pedro Goyena, les agradecemos un montón por esta capacitación virtual. Y bueno, ojalá volvamos a encontrarnos en otro encuentro o en un encuentro presencial ya. Ojalá que volvamos pronto y podamos reunirnos. Bueno, gracias. Antes a todos, le diría si pueden abrir sus micrófonos, decir gracias o lo que quieran decir. Saludos a todos, yo les quiero saludar a todos y muchas gracias por estar en este tiempo. Gracias. Gracias, Gisela. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muy interesante. Gracias.